Bienvenidos, bendecidos amigos de la gran familia SER a este encuentro que hemos preparado para el día de hoy. Ya tuvimos un tiempo para saludar a las personas que puntualmente están cada viernes siguiendo estos encuentros que realizamos desde la ciudad de Miami. Recuerde, cada uno de estos encuentros tiene como finalidad estudiar, analizar, profundizar en distintas competencias. Estas semanas atrás avanzamos un poquito acerca de la serie Comprendiendo la Actualidad. Pero hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica, ya que hoy vamos a dar inicio a una serie relacionada con el Salmo 23. Así que hoy vamos a compartir el primer tema de esta serie y lleva por nombre El Pastor del Pastor. Este salmo es compuesto por David. No es simplemente una poesía hermosa y bien estructurada. Es una expresión vivencial del testimonio personal de David. Y es una declaración de confianza en Dios que emerge de la propia experiencia de David como pastor de ovejas. Todos conocemos acerca de David, un joven pastoreando un rebaño de ovejas, quien después fue rey de Israel. Así que hoy vamos a avanzar a este primer tema hermoso de la serie del Salmo 23. Pero imaginémonos por un momento a un joven, a David, un pastor de ovejas, cuidando un rebaño en los campos, en las praderas de Belén. Día tras día era el rol que David ejercía. Guiaba las ovejas hacia pastos, las protegía de peligros, les buscaba protección, las cuidaba, se encargaba de mantenerlas seguras y también cubría sus heridas en el caso que ellas tuviesen algún percance. Y si estaban enfermas, por supuesto, también tenía que tener cuidado de ellas. Así que David conocía de primera mano lo que significaba ser un pastor. Él sabía la tremenda responsabilidad que era asegurar que sus ovejas estuvieran seguras y que no les faltara absolutamente nada, ni el alimento, ni la protección, ni el agua, que siempre estuviesen bien alimentadas. Así que en este contexto de la vida diaria, cotidiana de David y de esta labor pastoril, es que David encuentra la inspiración para escribir el Salmo 23. Es un salmo hermoso. No es una palabra que nace por una observación de otros o de un testimonio de un tercero o de alguien distante. No, es una simple reflexión profunda, no teórica, sino práctica, basada en sus propias vivencias, forjada de la realidad concreta de su vida como pastor de ovejas. De manera que cada uno de los versículos que componen el Salmo 23 refleja la experiencia, un conocimiento íntimo, personal de lo que significa ser un pastor y a su vez cómo debe de cuidar de su rebaño. Así que cuando David expresa Jehová es mi pastor, no le hace desde una posición de autoridad distinta, sino desde la reverencia y la dependencia absoluta. David, el pastor que provee y protege para sus ovejas, se identifica a sí mismo ahora como una oveja bajo el cuidado del gran y supremo pastor. Así que cada versículo David describe a Jehová como su pastor, quien le guía, quien le cuida, quien le provee y ahora quien le protege. Así que de manera que este salmo es una invitación hermosa para ver a Dios a través
de los ojos de las experiencias de alguien que ha experimentado de primera mano el cuidado y la protección de ovejas siendo un pastor. Es un llamado a confiar plenamente en Jehová, sabiendo que Él es el gran pastor de nuestras almas, quien nunca permitirá que nos falte absolutamente nada, que nos va a guiar por caminos de justicia, que Él se va a encargar de confortar nuestras almas en momentos de angustia, que Él nos va a proveer abundante bendición y protección en medio de las adversidades. Al compartir esta serie de encuentros del Salmo 23, el cual hoy damos inicio, hagámoslo en esa perspectiva, con esa mente abierta, en este contexto, con el corazón dispuesto, reconociendo que estas palabras no solamente son poesía hebrea, sino un testimonio viviente de la fe, de la confianza, de la dependencia total en Dios. David el pastor ha convertido este salmo en una revelación profunda a causa de su propia vida, de su testimonio. Y nos invita a todos a experimentar al Señor, a Jehová, como nuestro supremo y gran pastor. Así que el Salmo 23 es uno de los textos más conocidos y amados de toda la Biblia por toda la humanidad, tanto para creyentes y no creyentes. Sabemos que el Salmo 23 fue escrito por el pastor y por el rey David. Obviamente, al escribirlo, aún no era o no había sido rey. Así que un pastor, antes de convertirse en rey, siendo un pastor, escribe el Salmo del Gran Pastor. Es un poema hermoso, compuesto tan solamente por 6 versículos, pero cada uno de ellos construido, elaborado detalladamente, cuidadosamente, hasta en la elección de sus palabras, que transmiten al leerlo paz, seguridad, consuelo, confianza y esperanza. David utiliza la imagen del pastor para representar la relación de Dios con sus hijos, de Dios con su pueblo. Así que esa referencia que encontramos a través de todos estos estudios que vamos a realizar del Salmo 23, como el pastor, como los verdes pastos, como las aguas de reposo, como ese valle de sombra y de muerte, cada una son metáforas de la provisión, la protección, la seguridad divina para con sus hijos. Así que dentro de estos 6 versículos encontramos con claridad la fidelidad de Dios, su provisión, su protección constante y sobre todo la íntima relación entre Él y nosotros, su pueblo, ovejas de su prado. En español son 7 palabras que compone este verso 1 que hoy vamos a analizar palabra por palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en el hebreo funciona de forma distinta. En el hebreo solo nos dice que Jehová, Roy o Ra, dice nada faltará. Y el término es hacer. Son menos las palabras. Pero comprender con claridad lo que significa que Jehová es mi pastor y que nada me va a faltar es esencial, fundamental para comprender el resto de los 6 capítulos, de los 5 versículos restantes. Cada palabra de este verso está cargado de un significado no solamente teológico, histórico, vivencial, sino también espiritual para cada uno de nosotros. Así que nos ofrece una profunda meditación sobre la naturaleza de Dios
y nuestra relación con Él. Así que empecemos a analizar esta primera palabra que compone el Salmo 23, verso número 1, el salmista hablando de la seguridad de quién es Dios. Y empieza el Salmo diciendo Jehová. Esa es la forma como el salmista empieza su poesía, con esta palabra hermosa, Jehová. Es el nombre personal de Dios, ya que la composición en el original es lo que se conoce como el tetragramatón, que son 4 consonantes: la Y, la doble, la Y, la H, la W y la H, la Yod, la Ki, Vav en Ji nuevamente, Y, H, W, H. Lo que ahora en la forma en español nosotros decimos Jehová. Pero para llegar a ser Jehová, pasó tiempo para irle agregando algunas vocales. Sabemos quién es Jehová. Verdaderamente conocemos quién es Jehová. Recuerde, este nombre fue revelado a aquel hombre llamado Moisés, el libertador de ese pueblo que estaba en cautiverio, cuando se presenta en medio de una zarza, dice la Escritura, ardiendo, pero que no se consumía. Jehová, obviamente, en español, recuerde, en el original es 4 consonantes que son impronunciables. Por eso es que este nombre es muy sagrado en la cultura hebrea. Puede significar yo soy el que soy, el que existe por sí mismo. Es el nombre más sagrado de Dios en el Antiguo Testamento. E indica que Dios no depende de absolutamente nada ni de absolutamente nadie. Ese es Jehová. Ese nombre, aunque es muy abundante en el Antiguo Testamento, es muy importante. Es un nombre impronunciable por debido a la santidad. Carece de vocales y por eso es impronunciable. Repito, Y, H, W. Jehová es la palabra en español. Así que debido a su santidad, la tradición judía prohíbe incluso pronunciar este nombre. Y algunos extremistas no lo utilizan ni siquiera, y cuando lo hacen, no lo hacen en voz alta. Este nombre refleja la autoexistencia, ya que Dios es eterno. Así como dice la palabra en el libro de Éxodo, yo soy el que soy. Es por eso que los eruditos, estos grandes teólogos, sugieren una pronunciación muy distinta, empleando, por ejemplo, términos relacionados, pero no el mismo. En lugar de estas 4 consonantes, Yahvé, es mejor utilizar el término Adonai, Hashem, ambos términos en hebreo. Así que esa es la primera palabra de este verso, Jehová. Pero la segunda palabra dice es. Jehová es. Esto nos habla de la esencia y seguridad de que Él, de que el Señor, de que Jehová es, denota una realidad presente, presente, presente continuo. Recuerde, no dice Dios fue nuestro pastor en pasado, o que dice Dios será nuestro pastor como una visión a futuro. No, dice enfáticamente Jehová es. Es un presente continuo. Es el Dios de cada instante, es el Dios de cada momento, es el Dios que es y nunca deja de ser. Esto subraya obviamente la eternidad, la permanencia, la independencia de todo, de espacio, de tiempo, de materia
de algo creado. La presencia de Dios es una realidad constante en la vida de cada creyente. ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿Qué es lo que conocemos de Dios? ¿A qué se refiere la esencia misma de Dios? Porque Él es. ¿Cuál es su naturaleza? Esencial, fundamental. ¿Cuál es su naturaleza? Inalterable. La Escritura dice que Dios es amor. Jehová es amor. Es un amor incondicional. Es un amor eterno, así como lo es su omnipresencia, omnisciencia, su omnipotencia. El que todo lo puede, el que está en todo lugar y el que todo lo conoce. La esencia de Dios es inmutable. Dios no cambia. Él es ayer, Él es hoy, igual que ayer, y será mañana igual que hace 2 días o al igual que hoy. Es Dios. Él nunca cambia. La tercera palabra en este verso número 1, Jehová, la primera, es. Pero mire cuál es la tercera palabra. La palabra mi. Justamente la tercera nota musical. Do, re, mi. Pero aquí no es una nota musical. Aquí es un pronombre posesivo y nos habla de un Dios personal, un Dios único, exclusivo en la vida de cada uno de sus hijos. Indica una relación íntima, profunda, personal con sus hijos. El Señor no solo es el gran pastor, sino es mi pastor. Esta es una convicción que cada uno de nosotros debe de entender, que es mi pastor. Y no quiero ser egoísta, pero es mi pastor. Y usted puede decirlo a gran voz, con toda su fe, es mi pastor. Esto nos enfatiza la cercanía que Dios anhela con cada uno de nosotros, individualmente. Su cuidado es personal, es individual, con cada uno de nosotros, tus hijos, los que ya somos, hemos sido lavados con su preciosa sangre, que hemos creído en su obra y lo hemos reconocido como el Curios, como el Señor, como nuestra autoridad en nuestra vida, como nuestro Salvador personal. Esta palabra mí nos recuerda que cada persona puede tener una relación personal sin intermediarios. Él es el creador del universo. ¿Se imagina usted? ¿Quién se puede preocupar de una situación sabiendo que el que todo lo ve, que todo lo puede, que todo lo hace, que no cambia, es su pastor? ¿Qué representa Jehová para cada uno de nosotros? Esa es una pregunta de reflexión. ¿Cómo percibimos, cómo experimentamos la relación de Dios en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, en nuestra vida humana, en nuestra vida íntima, en nuestra vida personal? ¿Cómo es nuestra relación con Jehová? Recuerde, Él es nuestro Padre Celestial. Él es el creador de lo visible y de lo invisible. Él nos ama profundamente y cuida de nosotros. Él es el Señor. Él es el soberano. Él es el todopoderoso. Él es el Salvador. Él es el consolador, quien nos consuela a cada momento nuestros corazones, que nos da paz, que nos da aliento, que nos da esperanza, quien nos ayuda en nuestras debilidades. Jehová es mí. Jehová es mí. Pero avancemos a la cuarta palabra, porque esta es la palabra que quizás vamos a detenernos un poquito, porque habla de ahora de
ese título de esa labor que realiza personalmente en la vida de cada uno de nosotros. Jehová es, no cambia, mi, algo personal, pero ahora David, siendo el pastor, reconoce al gran pastor. La cuarta palabra es Jehová es mi pastor. La labor de guiar y especial cuidado para con nosotros. El Señor es mi pastor. Usted puede decirlo con fe. Él cuida de mí, Él guía mis pasos, Él protege mi vida. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. Y así como es el pastor en esta labor, también hay otros títulos, otros atributos, otros nombres que tenemos que aprender, pero que hoy nos vamos a centrar en que Él es el pastor, Él es nuestro pastor, Él es mi pastor. Porque pudiéramos hablar que el Señor es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, etcétera. Pero creo que es importante que entendamos que Jehová tiene títulos, nombres y atributos. Los primeros, los títulos, son los que describen ese rol como el pastor. Indica que cuida de nosotros. Eso es un rol, eso es una función, ese es un título. Y esto, obviamente, se enfocan en que Dios hace. Los títulos se enfocan en lo que Dios o Jehová hace y cómo interactúa con nosotros. Ahora, los nombres de Jehová, los nombres de Dios, estos son diferentes. Estos revelan la esencia, la identidad, su carácter, se enfocan en quién es Dios. Por ejemplo, el nombre Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá, revelando a Dios como nuestro proveedor. Entonces, por un lado están los títulos, que es lo que Dios hace y cómo interactúa, y por otro lado están los nombres, que es cómo se enfoca, quién es Dios, cuál es su esencia, su naturaleza. Y los atributos entonces son cualidades inherentes de Dios. Es ese carácter inmutable que no cambia, que nunca deja de ser. Y estas van a ser independientemente de tu interacción con el mundo, tus hijos o el universo. Por ejemplo, Dios es omnipotente. Ya hablamos de eso. Dios todo lo puede. Pero eso significa que Dios es todopoderoso. Y nunca va a dejar de ser el todopoderoso. Entonces, estas características inmutables de Dios es lo que conocemos como sus atributos. Así que tenemos que aprender a reconocer atributos, títulos, nombres y atributos. Dentro de los títulos mencionamos pastor, pero podemos hablar ahí Salvador, podemos hablar de Redentor, del Padre Eterno, etcétera. Y dentro de los nombres, yo sé que muchos de ustedes de aquí pudiéramos hacer de cada uno de estos títulos, atributos y nombres, pudiéramos hacer una reflexión de cada uno de ellos. Porque ahora los nombres, empezamos con el primero, Jehová, Elohim, Adonai, Shaddai, Jireh, Rafa, Shalom, El Roi, etcétera, etcétera. Y de los atributos mencionamos en algún momento su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia, su santidad, justo, su amor, etcétera. Él es eterno. Así que si regresamos a la parte que estamos viendo de que Él es nuestro pastor, quien nos cuida, quien nos guía, quien nos protege, quien nos sustenta como ovejas, esto nos habla del cuidado providencial de Dios. Qué hermoso es tener a un Dios que se encarga de todos. Repito, de todos tus hijos. Dios no tiene hijo favorito. Jesús en el Nuevo Testamento se identifica a sí mismo, ¿te recuerda? Como el buen pastor.
Y obviamente hay una conexión entre esta imagen que miramos aquí en el Salmo 23 con la que miramos ahora en Juan 10, donde Jesús mismo se identifica como el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Qué revelación más completa de nuestro Dios. Hay hermosas obras que los pastores realizan y cada una de ellas tiene una aplicación espiritual. Quizás no podemos entrar en detalles todas las labores pastoriles, pero por ejemplo podemos hablar acerca del cuidado diario. Los pastores tienen que vigilar constantemente a sus ovejas, de día y de noche. ¿Se imagina usted? Por eso la escritura dice que nosotros en paz nos acostamos y asimismo nos levantamos. Porque es que el Señor sustenta nuestros sueños. Él cuida de nosotros 24/7. Hoy el Señor cuida de cada uno de nosotros, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida emocional, de nuestra vida física. Quien nos cuida, quien nos ama, quien nos conduce a pastos, quien nos conduce a las aguas. En todo momento podemos observar el cuidado de Dios. También, aparte de ese cuidado constante, está esa protección, ese celo personal. El Señor nos protege de todo mal, aparta tropiezos de nuestro camino. Esa es una labor pastoral que ejercía David y ahora podemos ver una aplicación espiritual. También los pastores realizaban tareas sanitarias. ¿Te recuerdas? Que en algún momento, cuando hablemos más adelante, vamos a profundizar un poquito acerca de estas labores. Porque así como también se encargaba de mantener el pelaje en buenas condiciones, les guiaba, les daba dirección, también el pastor tenía instrumentos de trabajo, los cuales son importantes que nosotros entendamos. Estas tareas pastorales como ovejas nos permiten a nosotros apreciar con mayor profundidad ese cuidado personal de Dios, que nos cuida, nos protege, nos mantiene sanos, nos guía. Pero también ese pastor David tenía instrumentos de trabajo. Como todo trabajo, se requieren de instrumentos para poder cumplir las labores. Y aquí a veces nosotros pues fallamos, porque qué bonito es reconocer las labores que David hacía como pastor de ovejas, y ahora en lo espiritual vemos cómo Dios, siendo nuestro pastor, realiza las mismas labores en nuestras vidas. Pero entendamos que David tenía instrumentos y ahora Dios también tiene instrumentos para trabajarlos y realizar esas obras. ¿Cuáles son esos instrumentos que todos conocemos de un pastor de ovejas? La vara. Así como tiene esa vara un uso físico, natural, también tiene una aplicación espiritual. Pero la vara era utilizada no solamente para proteger, defender a las ovejas, al rebaño, contra depredadores, sino que también para disciplinarlas. Y eso es importante que entendamos, ¿no? Que con esa vara que David utilizaba para protegerlas, también en algún momento las disciplinaba. Oh, esa representación espiritual de la vara, como que solo nos gusta la parte de que la vara es autoridad. No, claro que sí, la vara representa la autoridad y el poder que Dios delega, ¿verdad? Pero no para hacer un mal uso de ella, sino para poder ayudar, para poder proteger, para poder corregir, guiar a otra vida. También David utilizaba de un cayado, que es una especie de bastón, pero la diferencia es que la vara era corta y el bastón era largo y tenía un extremo en forma de un gancho, ¿no? Y estas eran utilizadas para alar las ovejas hacia él, o para también brindarle asistencia en el caso de que la oveja estuviera en peligro. Era para una especie como de vara de rescatista, ¿ok?
porque las ovejas caminaban y en algún momento pues caían y con ellas las levantaba, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa aplicación espiritual de ese callado? Pudiéramos hablar que ese es el amor, la guía de Dios, quien nos llama hacia Él, quien nos socorre en momentos de necesidad. El callado de Dios ahora lo llevamos dentro, ¿sabe? El Espíritu Santo es el callado de Dios, que desde ahí nos habla, nos lleva al Señor, nos consuela, nos da dirección. También podemos hablar de otros instrumentos y de otros equipos que un pastor llevaba, como una bolsa para cargar su alimento, también cargaba siempre aceite, y algunos, en el caso de David, no todos, pero David siempre andaba pues con un instrumento, o una flauta, o un instrumento. Cada uno de estos tiene una aplicación espiritual. Qué hermoso saber de que así como David en su bolsa cargaba su alimento, hoy ese zurrón, esa bolsa pastoril nos representa la provisión diaria, la dependencia a la provisión diaria, continua de Dios para nuestras vidas. Dios nos provee diariamente a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades espirituales, físicas. Eso es lo que Jesús enseñó cuando dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy el pan de cada día. Cuando hablemos más adelante en esta serie del Salmo 23, hablaremos del aceite y de las flautas. Así que, así como hay labores, también hay instrumentos de trabajo que un buen pastor siempre cargaba para poder realizar su obra con excelencia. Su vara, su callado, su bolsa, su aceite, su instrumento. Pero permítame avanzar a esta última parte. Ya miramos las primeras 4. Jehová es mi pastor. Y este Salmo, verso 1, Salmo 23, verso 1, termina diciendo, nada me faltará. Qué declaración tan hermosa. Qué seguridad la de David de decir que nada me faltará. Es que yo me imagino a David, él esforzándose cada día. Cuando David expresa que nada le iba a faltar, él está, me imagino yo, pensando en sí mismo, en su rol como pastor, en su trabajo diario de buscar siempre lo mejor para sus ovejas, el mejor pasto, las mejores aguas, el mejor lugar para descansar, el mejor lugar para que estén seguras, etcétera. Entonces él se preocupaba para que nada les faltara a estas ovejas. Ahora al decir que Jehová es mi pastor y que nada faltará, se imagina a un Dios cumpliendo esa función aún con más excelencia, aún con más cuidado, con un extremo cuidado para con sus hijos. ¿Te imaginas ese cuadro? Si lo pudiéramos pintar, es de ahí donde tomamos que el pastor del pastor. Qué frase para expresar una absoluta y completa confianza en la provisión de Dios. Y esto no solo se refiere a las necesidades de techo, agua, comida, sino también a las necesidades profundas de nuestra alma, las necesidades emocionales, a las necesidades espirituales. Así que cada uno de nosotros, si reconoce que Jehová, el Señor, es mi Jesús, es mi pastor, entonces debe de descansar en esta palabra que da seguridad, que Dios, que no cambia, que es inmutable, va a suplir todo lo que necesitemos
para poder vivir una vida plena y satisfactoria. Esta seguridad, por supuesto, viene de la certeza de que Dios, como buen pastor, conoce exactamente lo que necesitamos, lo que nos conviene, la medida justa, pero va a proveer en todo momento. Hoy en día, hoy, aunque no lo creamos, Jehová es nuestro pastor. Hasta aquí Él ha estado guiándonos. Y hoy nos ha dejado su eterna, su bendita y santa palabra. Dentro de ella hay eternas, grandísimas promesas para sus hijos. Y estas promesas en Él son amén y amén. Y son para sus ovejas. Pregunto, ¿somos ovejas de su prado? Lo que necesitamos es aprender a conocer, a creer, a recibir, a dejarnos guiar por medio de su palabra y su voluntad. Él conoce, amados hermanos, nuestra vida. Conoce cada parte o cada célula de nuestro cuerpo. Y sabe de qué forma podemos alcanzar lo que necesitamos a nivel espiritual, a nivel emocional, almático, físico, etcétera. Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros. Jehová es mi pastor. ¿Cuántos esta noche pueden reconocer que Jehová es mi pastor? Este Salmo 23:1 es una introducción hermosa al resto de lo que vamos a estudiar en este Salmo. Es una metáfora clara de cómo el gran pastor cuida de nosotros. No solamente hay una base bíblica, teológica, sino una hermosa relación espiritual. Al meditar en este versículo 1, créame, hay deleite. Debe de haber deleite de entender quién es Jehová para cada uno de nosotros, el rol, la función que Él ha comenzado y Él va a continuar en nuestra vida, y mientras lo hace, nos da protección, seguridad, consuelo y guianza. Reconocer a Jehová como pastor es aceptar su soberanía, su amor incondicional. Él es el gran yo soy. Él es el omnipotente. Él se compromete a cuidarnos 24/7. Aprendamos a confiar en Él. Jehová es, esa palabra es, subraya la constancia y la presencia continua de Dios en nuestra vida. Es una seguridad. Él es. Todo el cielo, la tierra va a pasar. Todo pasa en esta vida, pero Él no va a pasar. Su palabra no pasa. Jehová es. Él estará con nosotros en todo momento, sin importar nuestras circunstancias. Declaremos con confianza, Él es mi pastor. Hagamos de esta una oración, pero con revelación. Hagamos de esta una oración con revelación, que Él es mi. Hagamos de una relación íntima con el Espíritu Santo. Aprendamos a tener comunión con su Santo Espíritu. Verdaderamente es quien nos transforma desde nuestro interior. Él es nuestro pastor, quien desde adentro desea guiarnos por su palabra y por la relación con el Señor, con el Espíritu Santo de Dios. Desde ahí nos cuida, nos habla, nos guía, etcétera. Nada nos faltará.
Hay una provisión, familia, hay una provisión completa en Dios. Yo no sé cuál es la necesidad en particular de cada uno de nosotros, pero sí sé que sin importar la necesidad, hay un Dios que asegura la provisión completa para esa necesidad. Confiemos en Dios, confiemos en su palabra, confiemos en el gran yo soy, confiemos en que Él es nuestro pastor. Aprendamos a vivir sin temor, sin ansiedad, sabiendo que Él es Jehová, nuestro pastor, quien nos provee lo necesario para cada aspecto de nuestra vida. Él es el Señor. ¿Podrá haber algo que escape de esta palabra que nos llene a nosotros de paz, seguridad, confianza, fe? Y esto solamente hemos introducido el Salmo y estamos ahora viendo estas 5 palabras del versículo primero. Obviamente vamos a dedicar tiempo en esta serie al verso 2, 3, 4, 5 y 6. Pero hoy mi oración y el propósito central de este encuentro es que cada uno de nosotros, con absoluta confianza, fe, seguridad y certeza, entienda de quién es Él en su vida y de qué rol Él desea realizar personal e individualmente en nuestra vida. Dejemos nuestra vida en las manos de Dios. Él tiene especial cuidado, familia. Así que estamos ya aterrizando. Faltan unos minutos y creo que es un buen tiempo para que podamos empezar a levantar las manitos. ¿Hay alguien que quiere participar? ¿Hay alguien que quiere aportar al Salmo 23, verso 1, donde dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará? Yo les voy a invitar, voy a leer algunos comentarios, voy a retroceder aquí, dice mi hermana Débora, es mi pastor, es único, así es único para mí, es único para usted, es única para mi esposa, es único para mi doctor Cortés, quien estoy viendo aquí ahora en pantalla, así que bienvenidos a las personas que se están conectando. Es único, el mismo siendo único. Qué hermoso es nuestro Dios. Porque lo que yo necesito no le necesita a mi esposa. Y lo que necesita mi esposa no lo necesito yo. Por eso el Señor es un Dios personal, no es un Dios matrimonial. Es personal. Está en el matrimonio. No quiero que malinterprete. Me refiero que es personal. Por eso me gusta. Es un pastor. Es mi pastor. Es único. Dice mi hermana de decir amén. Aceptar su soberanía cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. Bendito sea su nombre. Claro que sí, mi hermana de decir. Me gusta eso. Eso es obediencia. Eso es entendiendo que Él es eterno, que Él es soberano, que somos ovejas de su prado, que Él nos hizo a nosotros, que Él nos amó primero. Entender su voluntad en nuestra vida. Eso es entender que Él es mi pastor. Yo me pregunto, ¿será que alguna oveja en algún momento quedó viendo a David con ojos así grandes y le dijo, ¿por qué no me cuidas? ¿Por qué no me proteges? ¿Por qué no me llevas a tomar agua? Yo no creo que haya habido ni una oveja. Yo no creo que haya habido una oveja inconforme. Yo creo que las ovejas estaban muy conformes con David por la forma como él se expresa ahora. El pastor del pastor, el gran pastor, el Señor. Así que voy a dejar aquí a mi hermana de Yesir. ¿Cómo está mi hermana de Yesir?
Vamos aquí a habilitarle su micrófono. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bienvenida, le escuchamos. Bendiciones. Le escuchamos. Pastor, me gustó mucho cuando dice que habló sobre la soberanía, porque no es fácil. A veces nosotros somos, bueno, yo soy esa oveja que sí miro así y como que a veces como reclamo y no debería ser, porque hay que aceptar. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y cuando le pedimos a Dios que nos ayude a confiar en su plan perfecto, eso nos va a ayudar mucho. Claro que sí. Bueno, le voy a decir algo. No crea que, no se sientan mal. Todos, en algún momento, si no es de momento o a momento, nos pasa. No siempre somos peritas en miel, no siempre nos levantamos con el pie derecho, no siempre, no. A veces somos rebeldes, ¿verdad que sí? Tenemos que entender. Pero como usted dice, lo importante es reconocer cuando en alguna vez no hemos sido, no hemos escuchado correctamente la voz de Dios y recapacitar. Eso es lo importante. Así que créame que no es la única. Su servidor ha sido quizás de todo lo que estamos aquí el que le ha costado duro pedirle perdón a Dios por mis errores y decirle, Señor, perdóname, quiero hacerlo mejor. Así que eso es lo que nos toca a nosotros, levantarnos, reconocer e intentar cada día hacerlo mejor. Muchas gracias, mi querida hermana de Yes. Bien, ¿alguien más levante su manito por ahí? Me gustaría escucharle o escriba su comentario. ¿Tienen alguna pregunta de lo que acabo de compartir? De estas 5 palabras, que profundas, 5 palabras profundas, que en español ya hablamos con 7. Jehová es mi pastor, nada me faltará. 7 palabras. Pero en el hebreo ya hablamos solamente, son 5 palabras. Bien, ¿alguien tiene alguna aportación, preguntas? Me gustaría, no sé si mi querido doctor Cortés me quisiera por ahí, bueno, yo lo estoy comprometiendo. ¿Cómo está mi querido doctor Cortés? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Muy interesante el Salmo del Pastor. Y me parece que el título es interesante, el pastor de los pastores. Los pastores también necesitamos un pastor y no hay otro que él. Nosotros somos sus ayudantes, somos los que hacemos el trabajo en un sentido, pero el que pastorea realmente a su pueblo es él, a través de nosotros. Pero muy interesante, creo que nosotros necesitamos pastoreo. Claro que sí, muchas gracias, mi querido pastor Cortés. Bien, ¿alguien más? Por ahí miro a mi hermana Adriana levantando la mano. Vamos a ver, me gustaría escucharla. Yo creo que es importante, cuando nosotros cerramos la transmisión, empezamos a comentar. Dejemos aquí plasmado en el video nuestras aportaciones. ¿Cómo está mi hermana Adriana? Saludos, buenas noches, bienvenida. Algo, me gustaría escuchar al menos algo que nos llevamos esta noche. Bienvenida. Buenas noches con todos, bendiciones. Sí, es verdad Sí. entender esto de que Jehová es nuestro pastor cuando estamos en situaciones difíciles y complicadas, como que se prueba nuestra fe. Claro que nuestra fe es probada a diario, porque desde el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Satanás nos declaró la guerra. Entonces estamos continuamente en guerra, en ataques de Él, porque cada día con las situaciones que pasamos Él quiere deteriorar nuestra fe, nuestra confianza de que en verdad Dios sí nos cuida, de que en verdad Él sí es mi pastor. Y como en lo personal, yo lo veo así, como algo personal para mí. Lo veo como mi esposo, porque la palabra dice que somos su iglesia, su esposa, y Él va a venir a llevar a su esposa. Entonces yo hablo así, le digo, mi esposito, amado, ayúdame, perdóname, porque hoy parece que la fe se me fue por la ventana. Parece que mi pastor se fue por la ventana. Te pido No, está que bien. el Espíritu Santo me ayude cada día a tener esa certeza, esa convicción y esa seguridad de decir, nada me falta.
qué bueno, me gusta. Muchas gracias, mi querida hermana Adriana. No sé si mi hermano Rigoberto quisiera aportarnos, por ahí lo miro escribiendo, no sé, me gustaría escucharlo, alguna aportación, algún comentario, alguna pregunta. Aquí tenemos aquí a mi hermana Débora, que ella va a responder todas las preguntas al final. Sí, pastor, muy buenas noches y buenas noches a todos mis hermanos que están presentes. Pastor, donde bien dice Jehová, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como se puede saber que la palabra nada, bueno, es nada. Y también tenemos en el Nuevo Testamento donde Jesucristo, bueno, nos dice, serán perseguidos por mi nombre. Entonces, también nos está mostrando de que vamos a tener que enfrentar mucho más problemas que tal vez en la vida pasada estando en el mundo, ¿cierto? Entonces, no sé si me entiendes, como que primero nos dice que nada nos va a faltar si pedimos una cosa que se solucionen las cosas, va a estar todo bien. Pero también nos confirma de que vamos a tener mucho más problemas que antes. Fíjese que quizás yo no lo dijera más problemas que antes. Yo lo que observo es que ahora, sin importar el problema, tenemos a un Dios que está de nuestro lado, que nos cuida, que nos guía y nos protege. Obviamente, siempre y cuando nosotros como ovejas aceptemos la obra del pastor en nosotros. ¿Ok? Entonces quizás yo no le llamara más o peores problemas que antes. Los problemas siempre han estado en nuestra vida, siempre están. La diferencia es que ahora aprendemos a enfrentar los problemas, aprendemos a tener paz, gozo, entendiendo por qué. Porque a veces uno dice, pero ¿cómo podemos tener paz y gozo? No es que ni la paz ni el gozo depende de nosotros, sino depende de la seguridad que Dios está obrando, que Dios está en control, que Dios me doy a entender. Eso, a eso nos referimos. Entonces, ¿qué pasa con las situaciones? Son las mismas. Lo que fíjese que a veces es muy recurrente escuchar decir que ahora en Cristo, en el Señor, tenemos más problemas que antes. ¿Verdad que eso es muy frecuente escucharlo? Lo que pasa, ¿sabe qué pienso yo que es? Pienso yo, es que quizás antes teníamos los problemas sin una salida, sin una esperanza. Entonces los problemas se convertían en parte de nuestra vida o de nuestro entorno que no es como estar en un cuarto oscuro sin una ventana. Pero ahora en Cristo, aunque quizás estamos en el mismo cuarto, hay una ventana de esperanza, de un rayo de luz, de esperanza del Señor. Y es por eso que ahora hay una notable diferencia entre el mundo, el reino de las tinieblas y el reino de luz, porque ahora hacemos esa diferencia entre estar en Cristo y fuera de Cristo. Ya los problemas, como que los problemas me refiero a todo, ya los diferenciamos, ya los podemos distinguir, antes no. Entonces quizás por eso esa percepción de que ahora son mayores los problemas, pero yo no creo que son los mismos, que ahora los identificamos, pero si lo hacemos, confiemos en el Señor. Dice la Escritura, en el mundo tendréis aflicción, problemas, situaciones, pero confiad, dice el Señor, el pastor, este que estamos hablando ahora, ¿no? El que cuida de nosotros. Confiad que yo he vencido al mundo. Así que eso es lo que yo considero respecto a eso. Así que muchísimas gracias, mi querido hermano. Le escucho, mi querido doctor Cortés. Sí, me gustó algo que dijo el hermano Rigoberto sobre la palabra nada. Él mencionó que nada es nada, pero, pero en hebreo, como usted lo mencionó, la palabra es lo. Y más que hablar de nada, está diciendo no. Jehová es mi pastor, él no me faltará. Él no me falta, pero él es el que no me falta pastor. Esto es muy importante. Puede ser que un día por ahí de algo carezcamos, pero nunca nos va a faltar pastor. Y esto yo creo que es muy consolador para cada uno de nosotros.
El saber que pase lo que pase, pastor tenemos. Jehová es mi pastor, él no me faltará. Y bueno, a mí me edifica saber que a lo mejor un día me puede faltar algo, pero él no. Pero el Señor no. Correcto. Sí, muchas gracias, mi querido doctor Cortés. Claro que sí. Obviamente la palabra lo en el hebreo no significa más que una negación, ¿verdad? O una carencia de absoluta. No. Lo que está refiriéndose, como le decía mi doctor Cortés, se refiere a lo que no nos falta, es al pastor, en este caso, porque él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Y por eso es que no nos puede faltar, porque él es. ¿Estamos de acuerdo ahí? Él es. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias, mi querido doctor Cortés. ¿Alguien más? Gracias. Mi hermana Débora. ¿Dónde está mi hermana Débora aquí para habilitarle? Aquí está. Vamos a ver. ¿La escuchamos? Habilite su micrófono, ahora sí. Esa primera palabra, esas primeras palabras nos demuestran es seguridad, confianza, en que nosotros no vamos a estar solos, en que Él en todo momento estará con nosotros. Así tenga lo que tengamos, pase lo que pase, Él no nos va a dejar, Él siempre estará ahí. Hay momentos en que en medio de la tribulación nosotros decimos, Dios mío, me abandonaste, me dejaste. No, el Señor en ningún momento nos abandona, en ningún momento nos deja solos. Él siempre está a nuestro lado. Somos nosotros los que nos alejamos, somos nosotros los que nos olvidamos por segundos, por horas del Señor, porque la tribulación o el problema o la situación nos lleva a eso, a abandonarlo en ese momento de desesperación, que se nos olvida de que tenemos a ese buen pastor, a ese gran pastor, que Él dice que no nos dejará, no nos desamparará. No solamente se refiere a lo material, a lo comestible o lo que necesitemos, sino se refiere, como dice el hermano, a Él. Él en ningún momento nos dejará solo, en ningún momento nos abandonará. O sea, el Señor siempre va a estar ahí, siempre. Claro que sí, muchísimas gracias. Bien, buenas noches, mi hermano Pedro, bienvenido. Por acá miro mi hermana Aida, que ya está conectada, mi hermana Liliana. Bien, gracias le damos a cada una de las personas que se han ido pues sumando durante esta transmisión. Así que bien, que estoy dando un espacio para poder participar. Si no hay más preguntas, estoy viendo aquí, dice bendiciones, excelente enseñanza, me tengo que retirar, dice mi hermana Adriana. Claro que sí, mi hermana Adriana, gracias, con toda confianza. Familia, hemos llegado al final de este primer encuentro de esta serie que vamos a desarrollar del Salmo 23. Así que solamente hemos analizado el verso número 1. Así que gracias a las personas que han estado durante este tiempo conectados. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios, por su participación, por su puntualidad. Y solo me recuerda, pues, decirles lo que siempre hacemos al final, que el video, pues, estará siempre ahí en el canal de la universidad, en la categoría o en la lista que le vamos a colocar de nombre Salmo 23. Así que en esa lista va a encontrar esta serie. Así que espero verles el próximo viernes. No sé si por ahí hay alguien que tiene la manito levantada. No. Ok. Así que le espero el próximo viernes para que juntos podamos pues seguir pues disfrutando de cada uno de estos temas de reflexión. Hoy, Jehová es mi pastor. Así que esa es la palabra, la frase para que podamos reflexionar, que el pastor siempre estará con nosotros. Nunca nos va a faltar, nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Familia,
Un fuerte abrazo a la distancia, saludes y bendiciones.